Una niña rica de 8 años vio a una mendiga idéntica a ella pidiendo comida en la calle. Cuando su padre descubrió la verdad detrás de esta coincidencia imposible, su mundo se desmoronó para siempre. Lo que pasó después cambiará tu perspectiva sobre la familia y te hará cuestionar todo lo que creías saber. Sobre el amor verdadero, Sophie Whitman tenía 8 años y vivía en una mansión de 3 pisos en el Upper East Side de Manhattan. Su vida era como un cuento de hadas moderno. Vestidos diseñados especialmente para ella, una habitación que parecía un palacio de princesa y todos los juguetes que una niña podía desear. Su padre, Robert Whitman, era uno de los abogados corporativos más exitosos de Nueva York y su madre, Catherine, se dedicaba a organizar eventos de caridad para la alta sociedad. Esa mañana de diciembre, Sophie estaba sentada en el asiento trasero del Mercedes-Benz negro de su familia, camino a su clase de piano en el centro de Manhattan. Como siempre, llevaba un vestido caro, zapatos brillantes y el cabello perfectamente peinado por su niñera personal, María. «Papá», dijo Sophie mirando por la ventana mientras el auto se detenía en un semáforo. «¿Por qué esa niña está sentada en el suelo?» Robert siguió la mirada de su hija y vio lo que había captado su atención. En la acera, junto a un edificio de apartamentos deteriorado, había una niña que no podía tener más de 8 años. Estaba sentada sobre un cartón sucio, con ropa rasgada y el cabello enmarañado, sosteniendo un letrero hecho a mano que decía: «Tengo hambre. Por favor, ayuda. Porque algunas personas no tienen la suerte que tenemos nosotros». «Cariño», respondió Robert automáticamente, sin prestar mucha atención. Había visto cientos de personas sin hogar en las calles de Nueva York y había aprendido a bloquearlas mentalmente. Era más fácil fingir que no existían que enfrentar la realidad incómoda de la pobreza urbana. Pero Sophie no podía apartar la mirada. Había algo en esa niña que la perturbaba profundamente, aunque no podía identificar qué era exactamente. «¿Podemos darle dinero?», preguntó Sophie. «Sophie, no podemos ayudar a todas las personas en la calle», dijo Catherine sin levantar la vista de su teléfono, donde estaba revisando los preparativos para una gala benéfica que iba a organizar la siguiente semana. La ironía de estar planeando un evento para ayudar a los menos afortunados, mientras ignoraba a una niña hambrienta. A metros de distancia se le escapaba completamente. El semáforo cambió a verde y el auto siguió adelante. Pero Sophie se volvió para mirar por la ventana trasera hasta que la niña desapareció de su vista. Durante toda su clase de piano, Sophie no pudo concentrarse. Sus dedos pequeños tropezaban con las teclas mientras su mente seguía regresando a la imagen de la niña en la acera. Había algo familiar en ella, algo que Sophie no podía explicar pero que la hacía sentir incómoda. «Sophie, cariño, ¿estás bien?», preguntó su profesora de piano, la señora Harrison. «Pareces distante hoy». «Estoy bien», murmuró Sophie, pero no era cierto. No podía sacarse de la mente la imagen de esa niña. Después de la clase, mientras regresaban a casa, Sophie le pidió a su padre que tomaran la misma ruta. Quería ver si la niña seguía allí. «¿Por qué quieres ir por ahí otra vez?», preguntó Robert, pero accedió sin pensarlo mucho. Cuando llegaron al mismo semáforo, Sophie miró ansiosamente hacia la acera. La niña seguía allí, en la misma posición, sosteniendo el mismo letrero. Pero esta vez, cuando el auto se detuvo, la niña levantó la cabeza y miró directamente hacia el Mercedes. Sophie sintió como si el mundo se hubiera detenido. La niña que la miraba desde la acera era idéntica a ella. No similar, no parecida, idéntica. Tenía exactamente el mismo rostro, los mismos ojos azules, el mismo cabello rubio rizado, incluso la misma pequeña cicatriz en la barbilla que Sophie tenía desde que se había caído de su bicicleta cuando tenía 4 años. Era como mirarse en un espejo, excepto que el reflejo estaba sucio, hambriento y vestido con harapos. «Papá», susurró Sophie sin poder apartar la mirada. «Esa niña se ve como yo». Robert siguió la mirada de su hija y por un momento su rostro se puso completamente pálido. Vio exactamente lo que Sophie había visto, una versión hambrienta y abandonada de su propia hija. «No seas ridícula, Sophie», dijo Catherine sin ni siquiera mirar. «Todas las niñas de tu edad se ven parecidas». Pero Robert no podía hablar. Su corazón estaba latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, porque él sabía algo que su esposa no sabía, algo que había mantenido en secreto durante 8 años, algo que había esperado que nunca saldría a la luz. El semáforo cambió a verde y Robert pisó el acelerador con más fuerza de la necesaria, alejándose rápidamente de la escena. Pero no podía alejarse de la verdad que acababa de confrontarlo en la calle. Esa noche, después de que Sophie se fuera a dormir, Robert se encerró en su estudio y sacó una botella de whisky que había estado guardando para ocasiones especiales. Esta definitivamente calificaba como una ocasión especial, aunque no del tipo que había imaginado. Bebió en silencio durante 1 hora, tratando de procesar lo que había visto. Había esperado que este día nunca llegara.
Había tomado todas las precauciones posibles para asegurar que nunca llegara. Pero ahí estaba la evidencia, sentada en una acera sucia a menos de 10 millas de su casa. Su teléfono sonó. Era Catherine, llamando desde el piso de arriba. «Rob, ¿vienes a la cama? Es tarde». En un momento respondió su voz sonando extraña incluso para él mismo. «¿Estás bien? Sonabas raro en el auto hoy». Robert cerró los ojos. «Estoy bien. Solo tengo trabajo que terminar». Pero no estaba bien. Y el trabajo que tenía que terminar no tenía nada que ver con la ley corporativa. Después de que Catherine se fuera a dormir, Robert se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sabía que tenía que encontrar a esa niña. Tenía que saber quién era, dónde vivía, cómo había llegado a estar en las calles. Pero más que nada, tenía que confirmar la sospecha terrible que había estado creciendo en su mente desde el momento en que la vio. Pasó toda la noche navegando por sitios web de niños desaparecidos, organizaciones de servicios sociales y bases de datos de niños en cuidado de crianza. No encontró nada sobre una niña que coincidiera con la descripción exacta de lo que había visto. Al amanecer, Robert tomó una decisión que cambiaría todo. Se vistió, salió de la casa sin despertar a nadie y condujo de regreso al lugar donde habían visto a la niña el día anterior. Eran las 6:30 de la mañana y las calles estaban casi vacías. Robert estacionó el auto a una cuadra de distancia y caminó hasta el lugar donde la niña había estado pidiendo dinero. No había nadie allí. Solo quedaba el cartón sucio y un pequeño recipiente plástico que había estado usando para recolectar monedas. Robert se agachó y examinó el cartón. Estaba mojado por el rocío matutino y podía ver marcas pequeñas donde la niña había estado sentada. En una esquina del cartón, escrito con un crayón roto, había un nombre. Emma. Emma. El nombre golpeó a Robert como un puñetazo en el estómago, porque 8 años atrás, él había conocido a una mujer llamada Sarah Morrison. Era una joven de 22 años que trabajaba como mesera en un restaurante cerca de su oficina. Habían tenido una aventura que duró 3 meses. Cuando Sarah le dijo que estaba embarazada, Robert le había dado dinero para que se encargara del problema. Lo que no sabía era que Sarah había decidido tener al bebé, una niña, a la que había llamado Emma. Robert nunca había sabido que Emma había nacido. Sarah nunca lo había contactado después de esa última conversación terrible en su oficina, cuando él le había dejado claro que no quería tener nada que ver con un bebé y que si trataba de involucrarlo, negaría todo y la destruiría legalmente. Pero ahora, 8 años después, la evidencia estaba frente a él. Emma no solo había nacido, sino que de alguna manera había terminado en las calles pidiendo comida, mientras él vivía en una mansión con su familia perfecta. Robert se quedó parado en esa acera durante 20 minutos, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba pedazo por pedazo. Todo en lo que había basado su vida, su matrimonio, su familia, su imagen de sí mismo como un hombre exitoso y moral, era una mentira. Tenía una hija de la que nunca se había hecho cargo. Una hija que era idéntica a Sophie porque eran hermanas. Medias hermanas, para ser exactos, pero hermanas al fin. Y esa hija estaba viviendo en las calles mientras él gastaba más dinero en una sola comida de lo que ella probablemente veía en una semana. Robert regresó a su auto con las manos temblorosas. Sabía que tenía que encontrar a Emma. Tenía que saber cómo había terminado en esa situación. Tenía que... ¿qué? ¿Ayudarla? ¿Llevarla a casa? ¿Decirle a Catherine que tenía una hijastra de cuya existencia nunca había sabido? No tenía respuestas. Solo tenía culpa, miedo y la imagen imborrable de 2 niñas idénticas viviendo vidas completamente diferentes por decisiones que él había tomado 8 años atrás. Mientras conducía de regreso a casa, Robert se dio cuenta de que ya no podía pretender que Emma no existía. El universo había conspirado para ponerla directamente en su camino, para forzarlo a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero lo que no sabía era que Emma también había visto a Sophie en el Mercedes el día anterior, y que ella también había notado el parecido imposible entre ellas. Esa mañana, mientras Robert buscaba desesperadamente respuestas en Internet, Emma estaba despertándose en un callejón a 3 cuadras de distancia, preguntándose por qué una niña que se veía exactamente como ella había estado mirándola desde un auto caro. Emma había estado viviendo en las calles durante 2 meses, desde que había escapado de su último hogar de crianza. No sabía quién era su padre. Su madre había muerto cuando ella tenía 6 años, y desde entonces había sido pasada de un hogar a otro, cada uno peor que el anterior. Pero ayer había visto algo que la había perturbado más que cualquier cosa que hubiera experimentado. En sus 8 años difíciles, una versión de sí misma, viviendo la vida que ella siempre había soñado tener, una
niña en vestidos bonitos, sentada en un auto caro, con padres que claramente la amaban y cuidaban. Una niña que tenía todo lo que Emma nunca había tenido. Una niña que, imposiblemente, tenía exactamente su misma cara. Y mientras Robert conducía a casa esa mañana, preparándose para enfrentar la verdad que había estado evitando durante 8 años, Emma se levantó del callejón donde había dormido y comenzó a caminar hacia el barrio rico donde había visto desaparecer el Mercedes. Tenía que encontrar a esa niña. Tenía que entender por qué se veían idénticas. Tenía que descubrir si era posible que no estuviera tan sola en el mundo como había creído toda su vida. Emma había caminado durante 3 horas por las calles de Manhattan, siguiendo una ruta que esperaba la llevara al barrio donde había visto desaparecer el Mercedes negro. Sus pies descalzos estaban llenos de ampollas y tenía hambre, pero algo más fuerte que el dolor físico la impulsaba a continuar. Necesitaba respuestas. Había vivido toda su vida sin saber quién era realmente. Sin fotos de sus padres, sin historias familiares, sin ninguna conexión con un pasado que se extendiera más allá de los confusos recuerdos de su madre antes de morir. Los trabajadores sociales le habían dicho que su padre era desconocido y que su madre había sido una madre soltera que había luchado con problemas de drogas. Pero ayer había visto evidencia de que tal vez había más en su historia de lo que le habían contado. Cuando finalmente llegó al Upper East Side, Emma se sintió como si hubiera entrado en un mundo diferente. Las calles estaban limpias, los edificios eran elegantes y la gente que veía parecía estar hecha de dinero. Se sintió aún más consciente de su ropa sucia y rasgada, de sus zapatos rotos, de su cabello enmarañado, pero siguió caminando. No tenía un plan específico. Solo sabía que tenía que estar en ese vecindario, esperando otra oportunidad de ver el auto negro, o la niña que se veía como ella. Mientras tanto, Robert había regresado a su casa y estaba sentado en su estudio, fingiendo trabajar mientras en realidad estaba intentando averiguar cómo encontrar a Sarah Morrison. Había sido 8 años. ¿Dónde estaba ahora? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué Emma estaba sola en las calles? Finalmente contrató a un investigador privado. James Patterson era discreto, eficiente, y había manejado casos delicados para Robert en el pasado. Si alguien podía encontrar a Sarah sin causar un escándalo, era James. «Necesito que encuentres a alguien», le dijo Robert por teléfono. Sarah Morrison. Habría tenido unos 22 años hace 8 años. Trabajaba como mesera en Manhattan. Podría haber tenido una hija alrededor de esa época. ¿Puedes darme más detalles?, preguntó James con Robert vaciló. Es un asunto personal, muy personal. Necesito absoluta discreción. Por supuesto. ¿Hay alguna urgencia? Sí, dijo Robert, pensando en Emma sentada en esa acera fría. Es urgente. Esa tarde Sophie regresó de la escuela más silenciosa de lo normal. Durante el almuerzo no había podido dejar de pensar en la niña que había visto el día anterior. Sus amigos habían estado hablando sobre sus planes para las vacaciones de invierno. Viajes a esquiar en Aspen, cruceros por el Caribe, vacaciones en casas de playa. Pero Sophie solo podía pensar en una niña que probablemente no tenía dónde pasar la noche. «Mamá», dijo Sophie mientras Catherine la ayudaba con la tarea. «¿Qué pasa con los niños que no tienen papás?» Catherine levantó la vista de los problemas de matemáticas que estaban revisando. «¿Qué quieres decir, cariño?» «La niña que vimos ayer. No tenía papás con ella. ¿Dónde vive? ¿Quién la cuida?» Catherine suspiró. «Sophie, hay organizaciones que se encargan de esos niños. Hogares especiales donde pueden estar seguros y alimentados. Pero ella estaba en la calle pidiendo comida. A veces los niños se escapan de esos lugares», admitió Catherine. «Pero no es nuestro problema, cariño. Nosotros ayudamos de otras maneras, como los eventos de caridad que organizo». Sophie asintió, pero no estaba satisfecha con esa respuesta. No entendía cómo organizar fiestas elegantes para adultos ricos ayudaba a una niña hambrienta en la calle. Esa noche, después de la cena, Sophie le pidió a su padre que la llevara a dar un paseo en auto. «¿A dónde quieres ir?», preguntó Robert, aunque tenía la sospecha de que sabía la respuesta. «Solo por ahí. Me gusta ver las luces de la ciudad». Robert sabía que Sophie quería volver a ver a Emma, y aunque una parte de él quería evitar otra confrontación con su culpa, otra parte de él también necesitaba ver a Emma otra vez. Necesitaba confirmar que lo que había visto era real. Condujeron por Manhattan durante 1 hora, siguiendo una ruta que los llevó por varios vecindarios. Sophie tenía la cara pegada a la ventana, buscando ansiosamente en cada esquina. Finalmente, la encontraron. Emma estaba parada frente a una tienda de comestibles, obviamente esperando que alguien saliera y le diera sobras o monedas. Cuando vio el Mercedes acercarse, se irguió, como si hubiera estado esperando que apareciera. «Papá, para el auto», dijo Sophie inmediatamente. «Sophie, no podemos...» «Por favor, papá. Solo por 1 minuto.
Contra su mejor juicio, Robert estacionó el auto en la acera. Sophie inmediatamente bajó la ventana y llamó a Emma. ¡Oye! Emma se acercó cautelosamente al auto. Cuando llegó a la ventana y pudo ver a Sophie claramente, su boca se abrió de asombro. Era como mirarse en un espejo perfecto. «Eres igual que yo», susurró Emma. «Tú también eres igual que yo», respondió Sophie, igualmente asombrada. Las dos niñas se miraron en silencio durante un momento largo, estudiando cada detalle del rostro de la otra. Robert observaba desde el asiento del conductor, sintiendo como si estuviera viendo el momento más surrealista de su vida. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sophie finalmente. «Emma». «¿Y tú?». «Sophie». «¿Por qué nos vemos iguales?», preguntó Emma, la pregunta que había estado quemándola por dentro desde ayer. Sophie miró a su padre. «Papá, ¿por qué nos vemos iguales?». Robert sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Estaba atrapado entre dos niñas idénticas, una que no sabía que tenía una hermana y otra que no sabía que tenía un padre. «No lo sé», mintió, su voz sonando ahogada. Emma estudió el rostro de Robert por primera vez. Había algo familiar en él también, aunque no podía identificar qué era exactamente. «¿Tienes hambre?», preguntó Sophie de repente. Emma asintió. No había comido nada en 2 días. «Papá, ¿podemos llevarla a cenar?». Robert se encontró en la posición imposible de tener que decidir si invitar a su hija secreta a cenar con su familia oficial. «Sophie, no conocemos a esta niña. No sabemos si es seguro. Por favor, papá». «Solo esta vez». Emma retrocedió un paso. «No pasa nada. Estoy acostumbrada a estar sola», pero algo en la manera en que lo dijo, con tanta tristeza resignada en su voz pequeña, hizo que el corazón de Robert se rompiera. «Sube al auto», dijo de repente. Emma lo miró con desconfianza. Durante 8 años había aprendido a no confiar en adultos desconocidos, especialmente hombres adultos con autos caros. «No voy a lastimarte», dijo Robert, y por primera vez en días estaba diciendo la verdad completa. «Solo vamos a cenar. Después te llevaremos de vuelta a donde quieras ir». Emma vaciló por un momento más, luego abrió la puerta trasera y se subió al auto. Se sentó lo más lejos posible de Sophie, claramente nerviosa pero demasiado hambrienta para rechazar la oferta. Robert llevó a las niñas a un restaurante familiar pequeño, no el tipo de lugar elegante donde normalmente llevaba a su familia, sino algún lugar donde Emma no se sintiera completamente fuera de lugar. Mientras Emma comía como si no hubiera visto comida en semanas, Sophie la bombardeó con preguntas. «¿Dónde vives?». «En diferentes lugares», respondió Emma vagamente. «¿Dónde están tus papás?». «No tengo papás. Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años». «¿Quién te cuida?». «Nadie. Me cuido sola». Robert escuchaba esta conversación sintiendo como si alguien le estuviera clavando cuchillos en el pecho. Esta niña, su hija, había estado sola desde los 6 años. Mientras él estaba llevando a Sofía a clases de piano y comprándole vestidos caros, Emma había estado luchando por sobrevivir. «¿No tienes hermanos o hermanas?», preguntó Sophie. Emma negó con la cabeza. «Siempre quise tener una hermana. Alguien que se viera como yo, que entendiera cómo me siento». Sophie miró a Emma con ojos brillantes. «Tal vez podemos ser hermanas. Hermanas elegidas. Las personas no siempre tienen que estar relacionadas por sangre para ser familia, ¿verdad, papá?». Robert casi se atragantó con su café. «Sophie, es más complicado que eso». «¿Por qué?». «Emma necesita una familia, y nosotros podemos ser su familia». La inocencia de Sophie era desgarradora. No tenía idea de que estaba sugiriendo exactamente lo que ya era cierto biológicamente. Emma miró a Robert por primera vez durante la cena. «¿Usted qué piensa?». Robert se encontró mirando a esta niña, su hija, que había heredado sus ojos azules y la sonrisa de su madre. Una niña que había crecido sin él, que había sufrido cosas que él no podía imaginar, que ahora lo estaba mirando con una mezcla de esperanza y desconfianza. «Creo», dijo lentamente, «que todo el mundo merece una familia». Emma sonrió por primera vez desde que la habían visto. Era una sonrisa pequeña, cautelosa, pero genuina. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Robert. Emma asintió. «¿Sabes algo sobre tu padre? ¿Tu madre te dijo algo sobre él?». Emma se encogió de hombros. «Solo que era un hombre rico que no me quería, que cuando se enteró de que mi mamá estaba embarazada, le dio dinero para que se deshiciera de mí. Pero mi mamá decidió tenerme de todos modos». Robert sintió como si hubiera recibido una bofetada. Sara había contado la verdad. Él había tratado de pagarle para que abortara, y cuando Sara se había negado, la había abandonado completamente. Sophie miró confundida entre Emma y su padre. ¿Por qué alguien no querría a su propio bebé? «Algunas personas son cobardes», dijo Emma, sin darse cuenta de que estaba describiendo al hombre sentado frente a ella. «Prefieren fingir que sus problemas no existen en lugar de hacer lo correcto». Robert sabía que Emma tenía razón. Había sido un cobarde. Durante 8 años había sido un cobarde.
y ahora estaba sentado frente a las consecuencias de su cobardía, viendo exactamente el daño que había causado. Cuando terminaron de cenar, Robert sabía que tenía que tomar una decisión. Podía llevar a Emma de vuelta a las calles y pretender que esta noche nunca había pasado. O podía comenzar a enfrentar la verdad sobre lo que había hecho y lo que tenía que hacer ahora. Emma, dijo mientras salían del restaurante, ¿dónde has estado durmiendo? En diferentes lugares, callejones, parques, a veces en refugios si tienen espacio. Hace frío afuera. No tienes un lugar más cálido donde quedarte. Emma lo miró con una expresión que era demasiado madura para una niña de 8 años. Señor, si tuviera un lugar cálido donde quedarme, no estaría pidiendo comida en la calle. Sophie agarró la mano de su padre. Papá, Emma puede quedarse con nosotros esta noche, ¿verdad? Hace mucho frío. Robert miró a Emma, que estaba claramente luchando entre la esperanza y el escepticismo. Sabía que llevar a casa sería complicado. Catherine haría preguntas, pero también sabía que no podía llevar a su hija de vuelta a las calles frías. Sí, dijo finalmente. Puedes quedarte con nosotros esta noche. Y mientras conducían hacia la mansión de los Whitman, ninguna de las niñas sabía que estaban a punto de descubrir que no eran solo amigas que se habían encontrado por casualidad. Eran hermanas, y su reunión estaba a punto de cambiar todas sus vidas para siempre. La mansión de los Whitman se alzaba frente a Emma como algo salido de un cuento de hadas. Había vivido en apartamentos ruinosos, hogares de crianza sobrepoblados y callejones fríos, pero nunca había visto una casa tan grande y elegante. Las ventanas brillaban con luz cálida, había un jardín perfectamente cuidado, y la entrada tenía columnas de mármol que parecían pertenecer a un museo. ¿Aquí es donde vives?, le preguntó a Sophie mientras caminaban hacia la puerta principal. Sí, respondió Sophie, y por primera vez en su vida se sintió un poco avergonzada de lo lujosa que era su casa. Viendo la expresión de asombro en el rostro de Emma, Sophie se daba cuenta de lo diferente que había sido su vida comparada con la de su nueva amiga. Robert abrió la puerta con manos temblorosas. Sabía que Catherine estaría esperando en el living, probablemente trabajando en su laptop mientras veía las noticias. Tendría que explicar por qué había traído a una niña sin hogar a casa, sin revelar la verdad que aún no estaba preparado para enfrentar. Catherine, estamos en casa, gritó mientras entraban. ¿Por qué llegaron tan tarde?, respondió Catherine desde el living. Sophie, tienes que ducharte antes de... ¿Quién es esa niña? Catherine había aparecido en el hall de entrada y se había detenido en seco al ver a Emma. Su reacción fue incluso más dramática que la que habían tenido Robert y Sophie. Su rostro se puso completamente pálido y dejó caer el vaso de vino que tenía en la mano, que se hizo pedazos contra el suelo de mármol. Dios mío, susurró, mirando entre Sophie y Emma. Son idénticas. Emma se sintió incómoda bajo la mirada intensa de Catherine. Estaba acostumbrada a que los adultos la miraran con desaprobación o lástima, pero esta mujer la estaba mirando como si hubiera visto un fantasma. Mamá, esta es Emma, dijo Sophie alegremente sin darse cuenta de la tensión en la habitación. La encontramos pidiendo comida en la calle. Papá dijo que podía quedarse esta noche porque hace frío afuera. Catherine miró a Robert con una expresión que él no pudo descifrar. ¿Trajiste a una niña de la calle a nuestra casa? Está bien, dijo Robert rápidamente. Solo por esta noche. No podíamos dejarla afuera con este frío. Emma se sintió aún más incómoda. Puedo irme si es un problema, murmuró. Estoy acostumbrada a estar afuera. No, dijo Sophie firmemente tomando la mano de Emma. No te vas a ir. ¿Verdad, mamá? Catherine siguió mirando a Emma con esa expresión extraña. ¿Cuántos años tienes, cariño? 8, respondió Emma. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Emma vaciló. 15 de marzo. Robert sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. El 15 de marzo era exactamente 9 meses después de la última vez que había estado con Sarah Morrison. Si Emma había nacido el 15 de marzo, eso significaba que había sido concebida en junio, exactamente cuando él y Sarah habían tenido su aventura. Catherine había hecho el mismo cálculo mental, pero por razones diferentes. Sophie había nacido el 23 de marzo del mismo año. Las niñas no solo se veían idénticas, habían nacido con una semana de diferencia. ¿Cómo se llamaba tu madre?, preguntó Catherine, su voz sonando extraña. Sarah Morrison, respondió Emma. El silencio que siguió fue tan denso que Emma pudo sentirlo. Los adultos se miraron entre sí con expresiones que no entendía, y Sophie parecía confundida por la tensión repentina en la habitación. ¿Conocían a mi mamá?, preguntó Emma. No, mintió Robert rápidamente. Es solo que... Es una coincidencia muy extraña que te veas tanto a Sophie. Emma asintió, pero había notado algo en la manera en que Robert había reaccionado al nombre de su madre. Había visto esa expresión antes en los rostros de trabajadores sociales y funcionarios del sistema cuando sabían algo que ella no sabía. ¿Puedo usar el baño?,
y preguntó Emma, necesitando escapar de la tensión en la habitación. Por supuesto, dijo Catherine, todavía con esa voz extraña. Sophie, muéstrale dónde está. Mientras las niñas subían las escaleras, Catherine se volvió hacia Robert con ojos llenos de lágrimas de ira. ¿Quién es esa niña realmente? No sé de qué estás hablando, mintió Robert, pero su voz temblaba. Robert, esa niña es idéntica a nuestra hija. Nació la misma semana que Sophie. Su madre se llamaba Sarah Morrison. ¿Vas a seguir fingiendo que es una coincidencia? Robert se desplomó en una silla, sabiendo que ya no podía mantener la mentira. Catherine, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Que tuviste una aventura? ¿Que tienes otra hija de la que nunca me dijiste nada? ¿Que esa niña ha estado viviendo en las calles mientras nosotros vivimos aquí? No sabía que había nacido, dijo Robert desesperadamente. Sarah nunca me dijo que había tenido al bebé. Pensé que se había encargado del asunto. ¿Te encargaste del asunto? Repitió Catherine con disgusto. ¿Esa es la manera en que te refieres a tu propia hija? Arriba, Emma estaba explorando el baño más lujoso que había visto en su vida. Había una bañera con chorros, toallas más suaves que cualquier ropa que hubiera tocado, y jabones que olían a flores caras. Se miró en el espejo y por primera vez en meses pudo ver claramente qué tan sucia y demacrada se había vuelto. Sofía había esperado afuera del baño, y cuando Emma salió, la llevó a su habitación. «Esta es mi habitación», dijo Sofía abriendo la puerta. Emma se quedó sin aliento. La habitación era más grande que algunos de los apartamentos donde había vivido. Había una cama con dosel que parecía salida de un cuento de princesas, juguetes por todas partes, un escritorio pequeño con computadora y ropa colgada en un armario que parecía una tienda. ¿Todo esto es tuyo?, preguntó Emma tocando suavemente la colcha de seda. Sí, dijo Sofía, y por primera vez se sintió avergonzada de tener tanto. ¿Quieres usar algo de mi ropa? Creo que tenemos el mismo tamaño. Emma miró hacia abajo a su propia ropa sucia y rasgada. ¿No te importa? Para nada. Somos casi como hermanas, ¿verdad? Las hermanas comparten todo. Mientras Sofía buscaba ropa limpia para Emma, bajó la voz y dijo, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Es muy terrible vivir en la calle? Emma se sentó en la cama pensando en cómo responder. Es frío y hambriento, y solitario. Pero lo peor es que nadie te ve realmente. Para la mayoría de la gente eres invisible. Yo te veo, dijo Sofía suavemente. Lo sé, respondió Emma con una sonrisa pequeña. Eres la primera persona en mucho tiempo que me ve realmente. Abajo la discusión entre Robert y Catherine se estaba intensificando. ¿Cómo pudiste mantener esto en secreto durante 8 años? Gritaba Catherine. ¿Cómo pudiste dejar que una niña, tu propia hija, viviera en las calles? No sabía que existía, gritó Robert de vuelta. Sarah desapareció después de nuestra última conversación. Nunca traté de contactarme otra vez, porque le dijiste que se deshiciera del bebé, porque la amenazaste con destruirla si trataba de involucrarte. Robert se quedó callado porque no podía negar eso. ¿Sabes lo que esto significa?, continuó Catherine. Significa que Sophie tiene una hermana. Significa que he estado casada con un mentiroso durante 8 años. Significa que mientras yo no podía tener más hijos después de Sophie, tú ya tenías otro hijo viviendo en pobreza. Catherine, podemos solucionarlo. Podemos ayudar a Emma ahora. ¿Podemos qué? ¿Fingir que es una obra de caridad? ¿Adoptarla como si fuera una extraña y no tu propia sangre? En ese momento, Emma bajó las escaleras llevando uno de los vestidos de Sophie. Se había lavado la cara y Sophie le había peinado el cabello, y la transformación era asombrosa. Con ropa limpia y el cabello arreglado, Emma no solo se veía como Sophie, prácticamente eran indistinguibles. Catherine y Robert se quedaron callados cuando la vieron. Era como ver una versión fantasma de Sophie, o tal vez ver a Sophie desde una dimensión paralela donde había vivido una vida completamente diferente. ¿Están peleando por mi culpa?, les preguntó Emma en voz baja. No, cariño, mintió Catherine. Solo estábamos discutiendo algunos asuntos adultos. Emma estudió sus rostros. ¿Puedo preguntar algo? Robert y Catherine asintieron. ¿Ustedes conocían a mi papá? El silencio fue ensordecedor. Sophie, que había bajado detrás de Emma, miró confundida entre los adultos. ¿Por qué todos actúan tan raro? Emma se acercó a Robert lentamente. Había algo en la manera en que la había estado mirando toda la noche. Algo en su reacción cuando mencionó el nombre de su madre. Algo en la culpa que veía en sus ojos. Usted lo conocía, dijo. No como pregunta, sino como afirmación. Conocía a mi papá. Robert miró a esta niña, su hija, que había heredado no solo su apariencia, sino también su inteligencia. No podía seguir mintiendo. Emma, comenzó, su voz temblando. Usted es mi papá, dijo Emma de repente, la realización golpeándola como un rayo. Sophie se quedó boquiabierta. ¿Qué?
Por eso nos vemos iguales, continuó Emma, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. No es una coincidencia, somos hermanas. Hermanas de verdad. Robert cerró los ojos sabiendo que el momento que había temido durante 8 años finalmente había llegado. Sí, susurró, eres mi hija. Sophie miró entre Emma y Robert tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Emma es mi hermana? Sí, dijo Robert, las lágrimas corriendo por su rostro. Emma es tu hermana. Emma se quedó parada en el living lujoso, mirando al hombre que había sido una figura mítica en su vida. El padre que había rechazado su existencia, que había pagado para que fuera abortada, que había vivido en una mansión mientras ella dormía en callejones. ¿Por qué?, preguntó su voz pequeña pero llena de dolor. ¿Por qué no me quiso? Robert se arrodilló frente a Emma, este pequeño ser humano que había sobrevivido a tanto rechazo y abandono. Porque fui un cobarde, dijo honestamente. Porque tenía miedo y fui egoísta y tomé la decisión más terrible de mi vida. Y he estado pagando por esa decisión cada día desde entonces, incluso sin saber que existías. Pero ahora sabe, dijo Emma. ¿Y ahora qué? Era la pregunta que cambiaría todo. Robert miró a su esposa que estaba llorando silenciosamente. Miró a Sophie, que estaba tratando de entender cómo su mundo había cambiado en una sola noche. Y miró a Emma, la hija que había perdido y ahora tenía la oportunidad de recuperar. Ahora, dijo Robert, vamos a ser una familia. Si tú quieres. Emma miró alrededor de la mansión, a Catherine llorando, a Sophie sonriendo esperanzadamente y a Robert esperando su respuesta. Había soñado durante 8 años con tener una familia real. Pero ahora que la tenía frente a ella, se daba cuenta de que sería más complicado de lo que había imaginado. Los siguientes días pasaron como un torbellino emocional. Emma se quedó en la habitación de huéspedes de la mansión Whitman, pero nadie sabía muy bien cómo navegar la nueva dinámica familiar. Catherine apenas podía mirar a Robert sin explotar de ira. Sophie estaba emocionada de tener una hermana, pero confundida por la tensión entre sus padres. Y Emma se sentía como una intrusa en una vida que técnicamente debería haber sido suya desde el principio. Robert había contactado inmediatamente a sus abogados para comenzar el proceso de reconocimiento legal de paternidad, pero los aspectos legales eran los menos complicados. Los aspectos emocionales eran un territorio completamente inexplorado. ¿Cómo le explico a mis padres que de repente tengo una hijastra?, le preguntó Catherine a Robert durante una de sus discusiones nocturnas. ¿Cómo le explico a mis amigos que mi esposo tuvo una aventura y una hija secreta? Le decimos la verdad, respondió Robert, que cometí errores terribles, pero que ahora estamos tratando de hacer lo correcto. ¿Lo correcto?, se burló Catherine. ¿Sabes cuál habría sido lo correcto? Haberme dicho sobre Sara desde el principio. Haber estado ahí para Emma desde que nació. No dejar que viviera en las calles mientras nosotros gastábamos más dinero en zapatos para Sophie de lo que Emma veía en meses. Catherine tenía razón, y Robert lo sabía. Pero también sabía que no podía cambiar el pasado. Solo podía tratar de construir un futuro mejor. Mientras tanto, Emma estaba experimentando algo que nunca había tenido: abundancia material. Sophie insistía en compartir todo con ella: ropa, juguetes, comida, incluso su tutor privado. Pero Emma se sentía abrumada por la riqueza que la rodeaba. ¿Necesitas realmente todos estos vestidos?, le preguntó a Sophie una mañana mientras miraban el armario lleno de ropa. Supongo que no, admitió Sophie. Nunca pensé en eso antes. En el refugio donde estuve por un tiempo, había una niña que solo tenía 2 camisetas. Las lavaba una mientras usaba la otra. Pensaba que era normal. Sophie se quedó callada procesando esta información. Durante 8 años había vivido en una burbuja de privilegio, sin darse cuenta de cómo vivía la mayoría del mundo. ¿Te enoja que yo haya tenido todas estas cosas mientras tú no tenías nada?, y preguntó Sophie con voz pequeña. Emma consideró la pregunta cuidadosamente. Al principio sí estaba enojada. Cuando vi por primera vez tu vida, me sentí como si hubiera sido estafada, como si el universo fuera injusto. Y ahora pienso que tal vez no es tu culpa que hayas nacido con suerte, del mismo modo que no es mi culpa que haya nacido sin ella. Pero creo que cuando tienes mucha suerte, tienes la responsabilidad de ayudar a las personas que no la tienen. Sophie asintió seriamente. ¿Quieres que les demos algunos de mis vestidos a niños que los necesiten? ¿Harías eso? Claro, tener toda esta ropa se siente mal. Ahora que sé que hay niños que no tienen suficiente. Fue la primera vez que Emma sonrió genuinamente desde que había llegado a la mansión. Pero no todo era tan simple. Emma había desarrollado mecanismos de supervivencia durante sus años en el sistema que eran difíciles de desaprender. Escondía comida en su habitación porque había aprendido que nunca sabías cuándo sería la próxima comida.
Se despertaba varias veces cada noche porque había vivido en lugares donde tenías que estar alerta para estar seguro, y tenía dificultades para confiar en que esta nueva situación era permanente. ¿Qué pasa si deciden que no me quieren aquí?, le preguntó a Sofía una noche. ¿Por qué dirías eso? Porque ha pasado antes. La gente dice que me quiere, pero después cambian de opinión. O las cosas se vuelven muy complicadas y es más fácil deshacerse de mí. Sofía se acercó a Emma en la cama que ahora compartían. Pero eres mi hermana de verdad. No pueden deshacerse de ti. Es diferente. No lo es, dijo Emma tristemente. He visto padres biológicos que abandonan a sus hijos. El hecho de que alguien sea tu familia no significa que te vaya a quedar. Sophie no sabía qué decir, porque Emma obviamente sabía cosas sobre el mundo que ella nunca había tenido que aprender. Mientras tanto, Robert estaba luchando con su propia culpa abrumadora. Cada día veía más evidencia del trauma que Emma había sufrido. La manera en que se sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz, como comía demasiado rápido, como si alguien fuera a quitarle la comida. La manera en que siempre sabía dónde estaban las salidas en cualquier habitación. Contrató a un psicólogo especializado en trauma infantil para que trabajara con Emma, pero también se dio cuenta de que él mismo necesitaba ayuda para procesar lo que había hecho. He arruinado la vida de tantas personas, le dijo a su propio terapeuta. Emma, obviamente, pero también Sarah, y ahora Catherine y Sophie están pagando por mis errores. ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar las decisiones que tomó hace 8 años? Preguntó el terapeuta. Robert reflexionó sobre eso. Miedo, supongo. Miedo de perder mi carrera, mi matrimonio, mi imagen. Pensé que si ignoraba el problema desaparecería. Y ahora me doy cuenta de que algunos problemas no desaparecen solo porque los ignores. Se vuelven más grandes y más complicados. Y causan más daño. A las 3 semanas de que Emma llegara a la mansión, Robert recibió una llamada del investigador privado que había contratado. Encontré información sobre Sarah Morrison, le dijo James Patterson. Robert sintió que se le apretaba el estómago. ¿Qué encontraste? Murió hace 2 años, sobredosis de heroína. Había estado luchando contra la adicción desde que Emma entró al sistema de cuidado de crianza. Robert se sentó pesadamente en su silla. Sarah había muerto. La mujer con la que había tenido una aventura, la madre de su hija, había muerto sola y adicta a las drogas. ¿Hay más?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber. Después de que Emma fuera puesta en cuidado de crianza a los 6 años, Sarah trató de recuperarla varias veces, pero su adicción empeoró cada vez que perdía una batalla legal. Los registros muestran que mencionó tu nombre varias veces, diciendo que el padre de Emma tenía dinero y podía ayudar, pero al parecer nunca pudo localizarte o demostrar la paternidad. Robert cerró los ojos. Sarah había tratado de contactarlo. Había necesitado ayuda, y él había estado tan bien protegido por su riqueza y posición que ella nunca había podido alcanzarlo. Hay algo más que necesite saber. Emma ha estado en 12 hogares de crianza diferentes en los últimos 2 años. Se escapó del último porque... Bueno, hay reportes de abuso que nunca fueron investigados apropiadamente. Robert colgó el teléfono y se quedó sentado en su oficina durante 1 hora, procesando esta información. Sarah estaba muerta. Emma había sido abusada. Todo esto podría haberse evitado si él hubiera tenido el valor de hacer lo correcto hace 8 años. Esa noche, durante la cena, Emma notó que Robert estaba más callado de lo usual. ¿Está bien?, le preguntó. Robert la miró. Esta niña que había sobrevivido a tanto, que aún podía preocuparse por otros a pesar de todo lo que había pasado. Emma, hay algo que necesito decirte. Sobre tu mamá. Emma dejó de comer. ¿Qué sobre ella? Mi investigador encontró información. Tu mamá murió hace 2 años. Emma se quedó muy quieta. ¿Cómo? Drogas, dijo Robert suavemente. Había estado luchando contra la adicción. Emma asintió lentamente. Lo sabía, dijo finalmente. ¿Lo sabías? No que hubiera muerto, pero sabía que usaba drogas. Por eso me quitaron de ella. Por eso fue tan difícil para ella cuidarme. Sophie tomó la mano de Emma. Lo siento mucho. Está bien, dijo Emma, aunque claramente no estaba bien. Ya había perdido a mi mamá hace mucho tiempo. Cuando empezó a usar drogas, dejó de ser realmente mi mamá. Robert se dio cuenta de que Emma había tenido que crecer demasiado rápido. Había tenido que hacer las paces con pérdidas que ningún niño debería enfrentar. Hay algo más, continuó Robert. El investigador dice que tu mamá trató de contactarme varias veces. Quería mi ayuda para recuperarte. Emma lo miró con ojos que eran demasiado sabios para su edad, pero no pudo encontrarlo. No, y eso es mi culpa. Si hubiera estado disponible, si hubiera estado involucrado desde el principio, tal vez las cosas habrían sido diferentes para ella. Para ti, Emma consideró esto. ¿Cree que mi mamá habría vivido si usted la hubiera ayudado? No lo sé, admitió Robert.
pero creo que habría tenido una mejor oportunidad. Emma se quedó callada durante el resto de la cena, procesando esta nueva información sobre su madre y la compleja cadena de eventos que había llevado a su situación actual. Esa noche, mientras Robert la arropaba, algo que aún se sentía extraño para ambos, Emma le hizo una pregunta que lo había estado atormentando. ¿Me culpa por lo que le pasó a mi mamá? ¿Qué? No, Emma, para nada. Es que si yo no hubiera nacido, ella no habría tenido tantos problemas. Robert se sentó en el borde de la cama y miró a esta niña, extraordinaria que había sobrevivido a tanto, y aún se culpaba a sí misma por los fracasos de los adultos en su vida. Emma, dijo firmemente, nada de lo que pasó fue tu culpa. Tu mamá luchó contra cosas muy difíciles, pero eso no fue por tu culpa. Y mis errores definitivamente no fueron tu culpa. Eres una niña y nunca debiste haber tenido que cargar con las consecuencias de las decisiones de los adultos. Emma asintió, pero Robert podía ver que aún tenía dudas. ¿Puedo preguntarte algo? Y, continuó Robert, claro, ¿qué quieres que pase ahora? ¿Qué necesitas de mí para sentirte segura aquí? Emma pensó cuidadosamente antes de responder. Necesito saber que no va a cambiar de opinión sobre mí, que no va a decidir que soy demasiado complicada o problemática. Necesito saber que incluso si Catherine sigue enojada o si las cosas se ponen difíciles, usted no me va a mandar lejos. No te voy a mandar lejos, prometió Robert. Sin importar qué pase, eres mi hija y te quedas aquí. Incluso si soy mala, incluso si hago cosas que no le gustan, incluso entonces. Eso es lo que significa ser familia. No te aman solo cuando eres perfecta. Te aman incluso cuando cometes errores. Emma sonrió por primera vez en días. ¿Cree que algún día me va a sentir como una familia real? Ya se siente como familia real, dijo Robert honestamente. Diferente de lo que pensé que sería la familia, pero real. Pero aunque Robert había hecho esa promesa, tanto él como Emma sabían que había fuerzas fuera de su control que podrían complicar su futuro juntos. Catherine aún estaba luchando por aceptar la nueva situación. Y Emma tenía 8 años de trauma que no desaparecerían de la noche a la mañana. Su familia recién formada estaba a punto de enfrentar su primera crisis real. 2 meses después de que Emma llegara a la mansión Whitman, Catherine tomó una decisión que sacudiría los cimientos de la familia que estaba tratando de formar. Robert encontró los papeles del divorcio en su escritorio una mañana, junto con una nota que simplemente decía, «No puedo seguir fingiendo que esto va a funcionar». Robert corrió hasta encontrar a Catherine, que estaba en la habitación principal empacando una maleta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Me voy a quedar con mi hermana por un tiempo», dijo Catherine sin mirarlo. «Necesito espacio para pensar». «Catherine, por favor, podemos resolver esto». ¿Resolver qué, Robert? ¿8 años de mentiras? ¿El hecho de que tienes una hija que ha estado sufriendo mientras nosotros vivíamos en negación? ¿O tal vez el hecho de que ya no confío en una sola palabra que sale de tu boca? Robert se sentó en la cama que habían compartido durante 10 años. «Sé que cometí errores terribles». ¿Errores?, lo interrumpió Catherine. «Un error es llegar tarde a una cita, tener una aventura, embarazar a otra mujer y luego abandonar a esa mujer y su hija durante 8 años no es un error. Es una elección. Una serie de elecciones terribles». Catherine tenía razón, y Robert lo sabía. Pero también sabía que si Catherine se iba, no solo perdería a su esposa. Sophie tendría que elegir entre sus padres y Emma volvería a experimentar el abandono familiar. ¿Qué pasa con las niñas? «Ah», preguntó Robert. «Sophie viene conmigo», dijo Catherine firmemente. «Es mi hija. También es hermana de Emma. Emma no es mi responsabilidad», explotó Catherine. «Es tuya. Siempre fue tuya. Yo no elegí esta situación». Desde el pasillo, Emma había escuchado toda la conversación. Se quedó paralizada fuera de la puerta, sintiendo como si hubiera recibido una bofetada. Catherine tenía razón. Ella no había elegido esta situación. Nadie la había elegido, de hecho. Era un inconveniente, una complicación, algo que había arruinado una familia perfecta. Sophie apareció al lado de Emma en el pasillo. También había estado escuchando y tenía lágrimas en los ojos. «No quiero irme», susurró Sophie. «No quiero dejar a Emma». Emma tomó la mano de Sophie. «Está bien. Tienes que ir con tu mamá, pero eres mi hermana». «Seguiré siendo tu hermana sin importar dónde estés», dijo Emma, aunque por dentro se sentía como si se estuviera desmoronando. Había encontrado una familia y ahora la estaba perdiendo otra vez. Las niñas entraron a la habitación, interrumpiendo la discusión entre Robert y Catherine. «¿Se van a divorciar?», preguntó Sophie directamente. Catherine se arrodilló frente a Sophie. «Cariño, mamá y papá necesitan tiempo para resolver algunas cosas. Vas a venir a quedarte conmigo por un tiempo. ¿Qué pasa con Emma?». Catherine miró a Emma, y por un momento su expresión se suavizó. Podía ver que Emma estaba tratando de ser valiente, pero que estaba aterrorizada de ser abandonada otra vez.
Emma se queda con papá, dijo Catherine. Pero somos hermanas, protestó Sophie. ¿Por qué tenemos que separarnos? Era una pregunta que ninguno de los adultos podía responder satisfactoriamente. Esa tarde, mientras Catherine y Sophie empacaban, Emma se encerró en su habitación. Robert la encontró allí horas después, sentada en el suelo del armario con las rodillas pegadas al pecho. «Emma, ¿estás bien?» «Esto es mi culpa», dijo Emma sin mirarlo. «Arruiné su matrimonio. Arruiné la familia de Sophie». Robert entró al armario y se sentó en el suelo al lado de Emma. «Eso no es cierto». «Sí lo es. Si nunca me hubiera encontrado, si no hubiera venido aquí, ellos seguirían siendo felices». «Emma, mírame». Robert esperó hasta que Emma levantó la cabeza. «Mi matrimonio tenía problemas desde mucho antes de que tú aparecieras. Catherine y yo habíamos estado viviendo una mentira durante años. Tú no causaste esto. Solo revelaste algo que ya estaba roto. Pero Sophie se tiene que ir por mi culpa. Sophie se tiene que ir porque los adultos en su vida cometimos errores. No por tu culpa». Emma se quedó callada durante un momento. «¿Va a cambiar de opinión sobre mí? Ahora que Catherine se va y las cosas se van a poner difíciles». Robert pensó cuidadosamente antes de responder. Sabía que Emma había sido abandonada tantas veces que cualquier cosa que dijera tenía que ser completamente honesta. «Emma, voy a ser completamente sincero contigo. Los próximos meses van a ser difíciles. Voy a estar triste por mi matrimonio. Voy a estar preocupado por Sophie. Voy a estar tratando de averiguar cómo ser un padre soltero después de años de depender de Catherine para muchas cosas». Emma asintió, apreciando su honestidad. 2 meses después de que Emma llegara a la mansión Whitman, Catherine tomó una decisión que sacudiría los cimientos de la familia que estaba tratando de formar. Robert encontró los papeles del divorcio en su escritorio una mañana, junto con una nota que simplemente decía: «No puedo seguir fingiendo que esto va a funcionar». Robert corrió a encontrar a Catherine, que estaba en la habitación principal empacando una maleta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Me voy a quedar con mi hermana por un tiempo», dijo Catherine sin mirarlo. «Necesito espacio para pensar». «Catherine, por favor, podemos resolver esto». «¿Resolver qué, Robert? 8 años de mentiras? ¿El hecho de que tienes una hija que ha estado sufriendo mientras nosotros vivíamos en negación? ¿O tal vez el hecho de que ya no confío en una sola palabra que sale de tu boca?» Robert se sentó en la cama que habían compartido durante 10 años. «Sé que cometí errores terribles». «¿Errores?», lo interrumpió Catherine. «Un error es llegar tarde a una cita, tener una aventura, embarazar a otra mujer y luego abandonar a esa mujer y su hija durante 8 años no es un error. Es una elección. Una serie de elecciones terribles». Catherine tenía razón, y Robert lo sabía. Pero también sabía que si Catherine se iba, no solo perdería a su esposa. Sophie tendría que elegir entre sus padres y Emma volvería a experimentar el abandono familiar. «¿Qué pasa con las niñas?», preguntó Robert. «Sophie viene conmigo», dijo Catherine firmemente. «Es mi hija. También es hermana de Emma. Emma no es mi responsabilidad», explotó Catherine. «Es tuya, siempre fue tuya. Yo no elegí esta situación». Desde el pasillo, Emma había escuchado toda la conversación. Se quedó paralizada fuera de la puerta, sintiendo como si hubiera recibido una bofetada. Catherine tenía razón. Ella no había elegido esta situación. Nadie la había elegido, de hecho. Era un inconveniente, una complicación, algo que había arruinado una familia perfecta. Sofía apareció al lado de Emma en el pasillo. También había estado escuchando y tenía lágrimas en los ojos. «No quiero irme», susurró Sophie. «No quiero dejar a Emma». Emma tomó la mano de Sophie. «Está bien. Tienes que ir con tu mamá. Pero eres mi hermana». «Seguiré siendo tu hermana sin importar dónde estés», dijo Emma, aunque por dentro se sentía como si se estuviera desmoronando. Había encontrado una familia y ahora la estaba perdiendo otra vez. Las niñas entraron a la habitación interrumpiendo la discusión entre Robert y Catherine. «¿Se van a divorciar?», preguntó Sophie directamente. Catherine se arrodilló frente a Sophie. «Cariño, mamá y papá necesitan tiempo para resolver algunas cosas. Vas a venir a quedarte conmigo por un tiempo. ¿Qué pasa con Emma?». Catherine miró a Emma y por un momento su expresión se suavizó. Podía ver que Emma estaba tratando de ser valiente, pero que estaba aterrorizada de ser abandonada otra vez. «Emma se queda con papá», dijo Catherine. «Pero somos hermanas», protestó Sophie. «¿Por qué tenemos que separarnos?». Era una pregunta que ninguno de los adultos podía responder satisfactoriamente. Esa tarde, mientras Catherine y Sophie empacaban, Emma se encerró en su habitación. Robert la encontró allí horas después, sentada en el suelo del armario con las rodillas pegadas al pecho. «Emma, ¿estás bien?». «Esto es mi culpa», dijo Emma sin mirarlo. «Arruiné su matrimonio.
Arruiné la familia de Sophie. Robert entró al armario y se sentó en el suelo al lado de Emma. Eso no es cierto. Sí lo es. Si nunca me hubiera encontrado, si no hubiera venido aquí, ellos seguirían siendo felices. Emma, mírame. Robert esperó hasta que Emma levantó la cabeza. Mi matrimonio tenía problemas desde mucho antes de que tú aparecieras. Catherine y yo habíamos estado viviendo una mentira durante años. Tú no causaste esto. Solo revelaste algo que ya estaba roto. Pero Sophie se tiene que ir por mi culpa. Sophie se tiene que ir porque los adultos en su vida cometimos errores. No por tu culpa. Emma se quedó callada durante un momento. ¿Va a cambiar de opinión sobre mí? ¿Ahora que Catherine se va y las cosas se van a poner difíciles? Robert pensó cuidadosamente antes de responder. Sabía que Emma había sido abandonada tantas veces que cualquier cosa que dijera tenía que ser completamente honesta. Emma, voy a ser completamente sincero contigo. Los próximos meses van a ser difíciles. Voy a estar triste por mi matrimonio. Voy a estar preocupado por Sophie. Voy a estar tratando de averiguar cómo ser un padre soltero después de años de depender de Catherine para muchas cosas. Emma asintió, apreciando su honestidad, pero, continuó Robert, nada de eso cambia el hecho de que eres mi hija y que te amo. Nada de eso cambia mi compromiso contigo. Los sentimientos pueden ser complicados, pero los compromisos no tienen que serlo. ¿Qué significa eso? Significa que incluso en los días cuando estoy triste o confundido o abrumado, todavía voy a elegirte. Todavía voy a estar aquí para ti. Todavía vamos a ser familia. Emma se recostó contra Robert por primera vez desde que había llegado a la mansión. ¿Me promete que no se va a cansar de mí? Te prometo que no me voy a cansar de ti, dijo Robert abrazándola. Pero Emma, también necesito que me prometas algo. ¿Qué? Prométeme que si alguna vez sientes que quieres escaparte, me hablas primero. Prométeme que me das la oportunidad de solucionar las cosas antes de que decidas que es mejor estar sola. Emma consideró esto. En todos los hogares de crianza donde había estado, nunca había tenido la opción de hablar cuando las cosas se ponían difíciles. Los adultos tomaban decisiones sobre su vida sin consultarla. ¿Realmente me escucharía? Preguntó. Sí. Y más que eso, tomaríamos decisiones juntos sobre tu vida. Ya no eres una niña a la que le pasan cosas. Eres parte de esta familia, y eso significa que tienes voz en lo que nos pasa. Emma asintió. Se lo prometo. Esa noche fue la última que Sophie y Emma pasaron juntas en la mansión. Se quedaron despiertas toda la noche hablando, tratando de meter meses de conversaciones de hermanas en unas pocas horas. ¿Cómo vamos a seguir siendo hermanas si no vivimos juntas? Y preguntó Sophie. Creo que ser hermanas no se trata de vivir en el mismo lugar, dijo Emma. Se trata de cuidarse mutuamente sin importar dónde estén. ¿Cómo? Pues podemos llamarnos todos los días. Puedes contarme sobre la escuela y tus amigos. Yo te puedo contar sobre lo que estoy aprendiendo con mi tutor. Podemos asegurarnos de que la otra esté bien. Sophie sonrió. ¿Y podemos visitarnos? Espero que sí. Pero incluso si no podemos, vamos a encontrar maneras de estar conectadas. A la mañana siguiente, cuando Catherine y Sophie se fueron, Emma se quedó en la ventana mirando hasta que el auto desapareció. Robert se paró detrás de ella poniendo una mano en su hombro. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Triste, dijo Emma honestamente, pero también aliviada. ¿Aliviada? Durante los últimos 2 meses he estado esperando que todo se desmorone. Ahora que pasó ya no tengo que esperar. Ahora podemos empezar a construir algo nuevo. Robert se sorprendió por la sabiduría de Emma. A los 8 años, había desarrollado una resistencia emocional que él nunca había necesitado desarrollar. ¿Qué quieres construir?, preguntó. Emma pensó por un momento. Quiero construir una familia que sea honesta, donde no tengamos que fingir que las cosas están bien cuando no lo están, donde podamos hablar de cosas difíciles sin que alguien se vaya. Eso suena como un buen plan, dijo Robert. Y por primera vez desde que había descubierto la existencia de Emma, Robert sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez habían perdido la ilusión de una familia perfecta, pero podían construir algo más real y más fuerte. Los siguientes meses fueron un periodo de ajuste radical para ambos. Robert tuvo que aprender a ser un padre presente de tiempo completo, no solo una figura que aparecía para las comidas y los fines de semana. Emma tuvo que aprender a confiar en que esta nueva estabilidad no era temporal. Robert contrató a una ama de llaves, pero insistió en que él y Emma hicieran las comidas juntos, que mantuvieran la casa juntos, que tomaran decisiones juntos sobre la vida diaria. Quería que Emma sintiera que tenía control sobre su entorno, algo que nunca había tenido antes. ¿Por qué no contrata a alguien para que haga todo esto?, preguntó Emma una noche mientras lavaban los platos juntos. Porque no quiero que sientas que eres una invitada en tu propia casa, respondió Robert. Quiero que sepas que este es tu hogar tanto como mío.
Emma había empezado a ir a terapia 2 veces por semana con la doctora Sarah Chen, una psicóloga especializada en trauma infantil. Al principio había sido reacia a hablar con otra extraña sobre su vida, pero gradualmente había comenzado a abrirse. Emma ha hecho un progreso extraordinario, le dijo la doctora Chen a Robert durante una de sus consultas. Pero todavía hay trabajo por hacer. 8 años de trauma no se resuelven en unos pocos meses. ¿Qué más puedo hacer para ayudarla? Siga haciendo lo que está haciendo. Consistencia, honestidad, paciencia. Y prepárese para algunos retrocesos. Va a haber días cuando Emma no pueda creer que esto es permanente. Días cuando pruebe los límites para ver si realmente va a quedarse. La doctora Chen tenía razón. Hubo días cuando Emma fue deliberadamente difícil, cuando desafió reglas sin razón, cuando empacó sus pocas pertenencias convencida de que Robert la iba a echar. Pero Robert se mantuvo firme en su compromiso. Incluso en los días más difíciles, un día, 6 meses después de que Catherine se fuera, Emma le hizo una pregunta que Robert no había esperado. ¿Extraña a Catherine y Sophie? Robert consideró la pregunta cuidadosamente. Sí, extraño partes de esa vida. Extraño la simplicidad de pensar que tenía una familia perfecta. Extraño no tener que enfrentar las consecuencias de mis errores. ¿Se arrepiente de haberme encontrado? No, dijo Robert sin hesitación. Me arrepiento de todas las decisiones que llevaron a que estuviera sola durante 8 años. Pero no me arrepiento de tenerte en mi vida ahora. Incluso si eso significa que perdió a Catherine y que las cosas con Sophie son complicadas. Robert se sentó frente a Emma y la miró directamente a los ojos. Emma, antes de encontrarte, tenía una vida que se veía perfecta por fuera, pero que estaba construida sobre mentiras. Tenía dinero, éxito, una familia hermosa, pero vivía con la culpa de saber que había abandonado a alguien que necesitaba mi ayuda. Y ahora tengo una vida que es más complicada, pero más honesta. Tengo una hija que me enseña algo nuevo sobre mí mismo cada día. Tengo la oportunidad de ser el padre que debería haber sido desde el principio. Emma sonrió. ¿Sabe qué es lo más raro? ¿Qué? Que encontrar a Sophie, que descubrir que tenía una hermana, me ayudó a encontrar a mi papá también. Si no hubiera visto el auto ese día, si no hubiera insistido en saber por qué nos veíamos iguales, tal vez nunca habríamos estado aquí. ¿Crees que era destino? No sé si creo en el destino, dijo Emma, pero creo que a veces las cosas pasan exactamente cuando necesitan pasar. Esa noche Robert recibió una llamada inesperada. Era Sophie. Papá, quiero venir a visitarte, dijo sin preámbulos. Por supuesto, cariño. ¿Cuándo? Mañana. Y quiero quedarme todo el fin de semana. Con Emma. Robert sintió una oleada de alegría. Sophie había mantenido contacto regular con Emma por teléfono, pero esta sería la primera vez que se verían desde que Catherine se había ido. ¿Tu mamá está de acuerdo? Sí. Hemos estado hablando mucho sobre todo esto. Mamá dice que está lista para que yo tenga una relación con Emma, incluso si ella y usted no pueden estar juntos. Al día siguiente, cuando Sophie llegó a la mansión, Emma corrió a recibirla en la puerta. Las 2 niñas se abrazaron como si hubieran estado separadas durante años en lugar de meses. «Te ves diferente», exclamó Sophie. «¿Diferente cómo?» «Más feliz, menos asustada». Emma sonrió. «Me siento diferente. Me siento como si perteneciera a algún lugar por primera vez en mi vida». Ese fin de semana, mientras las niñas jugaban y se ponían al día, Robert observaba la dinámica entre ellas. A pesar de haber crecido en mundos completamente diferentes, tenían una conexión natural que trascendía sus experiencias dispares. Sophie había madurado también. Ya no era la niña mimada que había sido antes de conocer a Emma. Había desarrollado una conciencia social que no había tenido antes, una comprensión de la injusticia que existía en el mundo. «Papá», le dijo Sophie el domingo por la mañana, «quiero hacer algo». «¿Qué?» «Quiero ayudar a otros niños como Emma, niños que están en el sistema, que no tienen familias estables». Emma se acercó a la conversación. «¿Qué tipo de ayuda?» «No sé exactamente», admitió Sophie, «pero quiero hacer algo real, no solo dar dinero desde lejos». Robert miró a sus 2 hijas, tan diferentes pero tan conectadas, y se dio cuenta de que habían llegado a una comprensión sobre la familia que él nunca había tenido. «¿Qué les parece si empezamos una fundación?», sugirió. «Algo que ayude específicamente a reunir a familias separadas o que apoye a niños en cuidado de crianza». «¿En serio?», preguntó Emma. «En serio. Ustedes 2 pueden ser codirectoras. Pueden decidir cómo queremos ayudar, a quién queremos ayudar, qué tipo de programas queremos crear». Por primera vez desde que se conocieron, Emma y Sophie trabajaron juntas en algo que las apasionaba a ambas. Pasaron el resto del fin de semana planeando, soñando, imaginando cómo podrían usar los recursos de su familia para ayudar a otros niños que estaban pasando por lo que Emma había pasado.
Cuando Sophie se fue el domingo por la noche, abrazó a Emma fuertemente. «Somos hermanas para siempre», le dijo. «Sin importar dónde vivamos, sin importar lo que pase con mamá y papá. Para siempre», acordó Emma. Un año después de que Emma encontrara a su familia, la Fundación Hermanas se había convertido en una de las organizaciones de apoyo familiar más innovadoras del Estado. Robert había usado su experiencia legal para navegar el complejo sistema de servicios sociales, mientras Emma y Sophie habían proporcionado la perspectiva que realmente importaba, la de los niños que necesitaban ayuda. La fundación tenía 3 programas principales: reunificación familiar para niños separados de parientes que podrían cuidarlos, apoyo educativo para niños en cuidado de crianza, y lo que Emma había insistido que fuera su programa principal, mentorías entre hermanos separados por el sistema. Muchos niños en cuidado de crianza tienen hermanos, había explicado Emma durante una de sus reuniones de planificación. Pero el sistema a menudo los separa porque es más fácil encontrar hogares para un niño que para varios. Esos niños pierden no solo a sus padres, sino también a sus hermanos. Sophie había agregado: pero si podemos mantener a los hermanos conectados, incluso si no pueden vivir juntos, tal vez no se sentirán tan solos. Habían ayudado a reunir a 23 familias en su primer año y habían establecido conexiones entre más de 100 hermanos separados. Pero para Emma, el caso más importante había sido el suyo propio. Catherine había regresado gradualmente a la vida de la familia, aunque de manera diferente. Ella y Robert nunca habían vuelto a estar juntos, pero habían encontrado una manera de coparentear que funcionaba para todos. Catherine había desarrollado incluso una relación cariñosa con Emma, aunque había tomado tiempo. «Al principio te culpaba por la destrucción de mi matrimonio», le había confesado Catherine a Emma durante una conversación difícil pero necesaria. «Pero después me di cuenta de que tú no destruiste nada, solo revelaste lo que ya estaba roto». «¿Y ahora?», había preguntado Emma. «Ahora pienso que tal vez necesitábamos estar rotos para poder construir algo mejor». La nueva dinámica familiar era no convencional pero funcional. Sophie pasaba la mitad del tiempo con Catherine y la mitad con Robert y Emma. Los fines de semana a menudo los pasaban todos juntos, trabajando en proyectos de la fundación o simplemente siendo una familia redefinida. Para el 9º cumpleaños de Emma, habían organizado una celebración que habría sido impensable un año antes. Era una fiesta en el jardín de la mansión, pero los invitados no eran niños ricos del Upper East Side, eran niños del sistema de cuidado de crianza, hermanos que habían sido reunidos a través de la fundación, trabajadores sociales que se habían convertido en aliados y familias que habían encontrado maneras de sanar después de la separación. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Robert a Emma mientras miraban a todos los niños jugando en el jardín. «Completa», dijo Emma sin hesitación. «Por primera vez en mi vida me siento completa. ¿Sabes lo que aprendí de ti este año?», preguntó Robert. «¿Qué?». «Que la familia no es algo que tienes, es algo que construyes, día a día, decisión a decisión». Emma asintió. «Y que a veces tienes que perder la familia que pensabas que tenías para encontrar la familia que realmente necesitas». Durante la fiesta, Sophie se acercó a Emma con una sorpresa especial. «Tengo algo para ti», dijo, entregándole una caja pequeña. Dentro había un collar con un dije que tenía 2 figuras pequeñas tomadas de la mano. «Es para que recuerdes que sin importar dónde estemos, siempre estamos conectadas». Emma se puso el collar inmediatamente. «¿Tienes uno igual?». Sophie se levantó el cabello para mostrar un collar idéntico alrededor de su cuello. «Para siempre, hermanas». Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido, Emma encontró a Robert sentado en su estudio mirando una foto de ella y Sophie trabajando juntas en una presentación para la fundación. «¿En qué piensa?», preguntó Emma. «En todo lo que podría haber sido diferente», dijo Robert. «Si hubiera tomado decisiones diferentes hace 9 años, tu vida podría haber sido completamente distinta». Emma se sentó en la silla frente al escritorio de Robert. Durante el último año había crecido no solo físicamente, sino emocionalmente. Ya no era la niña asustada que había encontrado en la calle. Era una joven segura que conocía su valor y su lugar en el mundo. «¿Sabe qué pienso yo?», dijo Emma. «¿Qué?». «Que tal vez las cosas pasaron exactamente como tenían que pasar». Robert la miró con sorpresa. «¿Incluso con todo el dolor que sufriste?». «Incluso con eso», dijo Emma con seriedad. «Porque si usted hubiera estado en mi vida desde el principio, tal vez yo habría crecido como Sophie creció al principio. Rica pero inconsciente del mundo real. Privilegiada pero sin compasión por las personas que no tienen lo que yo tengo. Pero habría sido feliz». «Habría estado cómoda», corrigió Emma. «Pero no sé si habría sido realmente feliz. Y definitivamente no habría sabido quién soy realmente». Robert consideró esto.
¿Y quién eres realmente? Emma sonrió. Soy alguien que sobrevivió a cosas difíciles. Soy alguien que entiende lo que significa estar sola y por eso valoro la familia. Soy alguien que sabe lo que es no tener nada y por eso no tomo nada por sentado. Y ahora soy alguien que tiene la oportunidad de ayudar a otros niños a encontrar lo que yo encontré. Tengo una plataforma, una familia que me apoya y experiencia personal con el sistema que queremos cambiar. Robert se levantó y abrazó a Emma. Estoy muy orgulloso de quien te has convertido. Estoy orgullosa de quien usted se ha convertido también, respondió Emma. El hombre que me abandonó hace 9 años no es el mismo hombre que está aquí ahora. ¿Cómo lo sabes? Porque el hombre que me abandonó habría encontrado una manera de ayudarme sin cambiar su vida. Habría enviado dinero desde lejos. Tal vez habría pagado para que alguien más se encargara de mí. Pero usted cambió toda su vida. Arriesgó su matrimonio, su comodidad, su imagen perfecta para ser mi papá. Robert se dio cuenta de que Emma tenía razón. El hombre que había sido antes nunca habría tenido el valor de enfrentar las consecuencias reales de sus acciones. Había necesitado encontrar a Emma para descubrir quién podía ser como padre y como persona. ¿Sabes cuál es la parte más irónica de toda esta historia?, dijo Robert. ¿Cuál? Que traté durante 8 años de proteger mi familia perfecta manteniéndote fuera de ella. Pero al final, fue traerte a casa lo que nos enseñó a todos lo que realmente significa ser familia. Emma se rió. A veces las familias necesitan romperse un poco para poder unirse de verdad. Esa noche, mientras Emma se preparaba para dormir, reflexionó sobre el año extraordinario que había tenido. Había encontrado no solo un padre y una hermana, sino también un propósito. La fundación le había dado una manera de convertir su dolor en algo útil, de usar su experiencia para ayudar a otros. Pero más que eso, había descubierto algo sobre el perdón que no había esperado. No solo había perdonado a Robert por abandonarla, sino que había llegado a estar agradecida por el camino que su vida había tomado. A la mañana siguiente, Emma despertó para encontrar una nota de Robert en su escritorio. Emma, hace exactamente 1 año pensaba que tenía todo lo que necesitaba en la vida. Tenía dinero, éxito, una familia que se veía perfecta desde afuera, pero estaba vacío por dentro, viviendo con la culpa de decisiones que había tomado y consecuencias que había evitado enfrentar. Encontrarte me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en a quién amas y quién te ama de vuelta. Me enseñaste que la familia real no es la que se ve perfecta, sino la que elige quedarse junta a través de las cosas difíciles. Gracias por darme la oportunidad de ser tu papá. Gracias por enseñarme lo que significa amar sin condiciones. Y gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Papá. Emma dobló la carta cuidadosamente y la puso en la caja especial donde guardaba sus posesiones más preciadas. Al lado de fotos de ella y Sophie, cartas de niños que habían ayudado a través de la fundación y el collar que Sophie le había dado. Luego se vistió y bajó las escaleras para desayunar con su familia. Su familia real, imperfecta, complicada, pero genuina. Mientras caminaba hacia la cocina, Emma pasó por el espejo del hall de entrada y se detuvo por un momento. Se veía diferente de la niña que había estado pidiendo comida en la calle hace 1 año. No solo porque tenía ropa bonita o porque estaba bien alimentada, sino porque había algo en sus ojos que no había estado ahí. Antes, esperanza, seguridad, la certeza de que pertenecía a algún lugar y que era amada. La historia de Emma y Sophie nos recuerda que la familia verdadera no siempre es la que nace con nosotros. A veces es la que elegimos construir pieza por pieza a través de la honestidad, el perdón y el compromiso de quedarse juntos incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Robert pudo haber sido un cobarde durante 8 años, pero cuando finalmente tuvo el valor de enfrentar la verdad, descubrió que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Emma pudo haber sufrido abandono y trauma, pero usó esa experiencia para construir algo hermoso, una familia que entiende realmente lo que significa valorarse mutuamente. En tu propia vida, tal vez hay decisiones difíciles que has estado evitando. Tal vez hay personas que necesitan tu ayuda pero que requieren que cambies tu vida cómoda. Tal vez hay verdades incómodas que has estado ignorando porque enfrentarlas sería complicado. La historia de Emma nos enseña que las familias más fuertes no son las que nunca enfrentan problemas, sino las que eligen enfrentar esos problemas juntas. Que el amor verdadero no es perfecto, pero es real. Y que a veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas como las disrupciones más grandes. ¿Hay alguien en tu vida que necesita que tengas el valor de hacerlo difícil? ¿Hay una verdad que has estado evitando que podría liberarte para amar más auténticamente? Los espejos más importantes no son los que nos muestran cómo nos vemos, sino los que nos muestran quiénes realmente somos por dentro.